Hola, hoy vas a aprender la guía definitiva para elaborar demandas en materia civil o familiar con base en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y te digo un secreto, no importa que no seas abogado. En este tutorial, tú vas a aprender qué es una demanda, cuáles son los requisitos que debe contener la demanda, cómo es que se estructura la demanda, cómo se elabora correctamente cada parte de la demanda y también te voy a dar algunas sugerencias para que la redacción de tu demanda sea mejor. Como te mencionaba, es importante que sepas que la estructura de la demanda se elaborará con base en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que se aplica aquí en México. Te sugiero que lo leas y lo puedes descargar directamente en internet poniéndolo así. Esta estructura definitiva de demanda se utilizará de manera concreta en todos los asuntos en el país, ya que se van a unificar todos los códigos procesales a este Código Nacional. Así que ya no se va a sufrir con el hecho de que haya requisitos distintos o redacciones distintas dependiendo del estado de la República en el que te encuentres. Ahora, si tú quieres ver una parte concreta de este video, te recuerdo que en la barra se encuentra dividido por capítulos todos los temas que vamos a abordar. No necesitas ver todo el video, sin embargo te sugiero que lo hagas porque hay muchas cosas que aprender. Muy bien, dicho lo anterior, comencemos con el tutorial definitivo de cómo hacer tu demanda en materia civil o familiar. Primero tenemos que saber qué es una demanda. La demanda siempre va a ser un escrito. No importa que el procedimiento sea oral o que se lleven a cabo audiencias orales. Toda demanda comienza de manera escrita. La finalidad de la demanda es pedirle a un juez que le informe a otra persona que tú tienes ciertas exigencias o reclamos con la finalidad de que se hagan valer por medio del juez. Puede ser el reclamo de un pago, puede ser la exigencia de un derecho, de una obligación, la recuperación de una propiedad, la obtención de un beneficio a través de una sucesión, la declaración judicial, por decir algunos ejemplos. Y no debes olvidar que la demanda también está elaborada para que la persona que sea notificada pueda defenderse y pueda contestar o manifestar lo que a su derecho convenga para que pueda revertir los reclamos que estamos realizando. Y en concreto, ¿cómo podría saber si la demanda es en materia civil? Pues mira, si el reclamo que estás realizando es con base en bienes, sucesiones, personas, familia, contratos, seguramente te encuentras en un supuesto en donde puedes demandar y debes demandar en materia civil. Ahora bien, para saber cuáles son los requisitos en concreto que se nos pide para elaborar el escrito de demanda, siempre tenemos que ver primeramente el código procesal vigente del cual vamos a elaborar la demanda. En este caso, corresponde al artículo 235 del Código Nacional. Esta estructura de demanda se va a componer de 7 capítulos o 7 secciones, en las cuales va a contener rubro o encabezado, proemio, prestaciones, hechos, derecho, pruebas y firma de quien demanda. Esta estructura de demanda va a contener 11 de los 12 requisitos que nos pide el artículo 235. Claramente nos va a faltar un requisito, pero ese requisito es material, ya que consiste básicamente en la impresión de la demanda y sacar un determinado número de copias para presentárselo al juez. Sin embargo, al no ser propiamente parte de la redacción del escrito de demanda, no se va a abordar ese requisito en este video. Si nosotros pudiéramos observar una vista general de esta estructura, podríamos notar que se compone así. Como se puede ver, en la parte superior se encuentra el rubro. El rubro está dividida en dos secciones, o en dos lados, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Después viene el proemio, después las prestaciones, después los hechos, después la redacción de pruebas, después los argumentos de derecho y finalmente la firma del interesado o de la persona que está promoviendo. Comencemos con la sección de rubro o encabezado. En esta sección se va a contener el requisito de la fracción primera del artículo 235 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, es decir, la autoridad jurisdiccional ante la que se promueve.
En el rubro se acostumbra a utilizar dos partes o dos secciones en el escrito para poder ubicar situaciones diferentes. En este caso, vamos a comenzar con la parte derecha de la página. En esta parte se va a contener el nombre de los demandantes y el nombre de los demandados y el tipo de escrito que se presenta. Yo recomiendo que esta sección la elaboremos a través de un cuadro de texto. Si ustedes quieren poner un cuadro de texto, van a realizar el procedimiento siguiente. Van a ir a la sección de insertar, seleccionamos la opción cuadro de texto y seleccionamos la opción cuadro de texto simple. Como podrán observar, aparecerá un cuadro con texto, así que vamos a ajustarlo en la esquina superior derecha del documento y listo. Ahora vamos a comenzar al llenado del cuadro. Colocaremos primero el nombre del demandante, también conocido como actor. En este ejemplo vamos a inventar un nombre poniendo que el actor se llama Juan Pérez González como actor. Ahora vamos a escribir la expresión contra y vamos a inventar el nombre de un demandado. En este caso vamos a poner Miriam Gutiérrez Hernández. Es importante comentar que la expresión contra la puedes cambiar también por la expresión vs, que significa versus. Sin embargo, no es propiamente correcto poner expresiones de otro idioma que no sea el español, ni tampoco es correcto poner abreviaturas. Esta situación es así porque el Código Procesal actual nos exige que el escrito de demanda debe ser redactado en idioma español y sin abreviaturas. Sin embargo, la costumbre jurídica nos permite colocarlo con abreviaturas y a veces con expresiones en inglés o incluso en latín, y no hay ninguna repercusión. Es una cuestión de estilo, pero lo correcto es poner todo en español. Bien, ahora vamos a presionar Enter para bajar de renglón y vamos a poner el tipo de escrito que se presenta. Así que en este caso vamos a escribir la palabra demanda. Aunque también puedes escribir escrito de demanda o puedes también ponerle escrito inicial. También es una cuestión de estilos. En mi caso vamos a ponerlo como demanda. Listo. Ya está completada la sección del lado derecho. Si por alguna razón quieren quitar el margen negro del cuadro de texto que está, podemos seleccionar el cuadro desde el margen de esta manera y darle doble clic, o podemos seleccionarlo igualmente de la orillita e ir a la pestaña del formato que dice formato de forma. Vamos a buscar la opción contorno de forma y vamos a seleccionar la opción sin contorno y listo. Ya con esto no se vería el margen negro. Ahora vamos a ir a la parte izquierda del documento. Aquí pondremos el nombre de la autoridad a quien va dirigido. En este caso, y para saber a qué autoridad va dirigido, tenemos que conocer la ley que corresponda a la competencia de los jueces. Esta información la van a obtener directamente de la ley orgánica del Poder Judicial de donde van a iniciar la demanda. Yo les recomendaría en este caso que acudan a esa ley orgánica primeramente para que ustedes sepan cuál es el juez competente para conocer de nuestra demanda, en este caso en materia civil o familiar. Regresando al escrito, vamos a agregar en la parte izquierda la expresión juez de lo civil de proceso oral en la Ciudad de México en turno. Vamos a agregar, porque aún no sabemos en qué juzgado va a radicarse esta demanda. Así que hasta que ingresemos el escrito es cuando sabremos concretamente qué número de juzgado, en este caso de proceso oral, es el que atenderá nuestra demanda. Y con este último dato tendríamos por completado la sección de rubro. Ahora vamos a pasar a la sección de proemio. En la sección de proemio se van a contener los requisitos de las fracciones segunda, tercera y cuarta del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y que a la literalidad son estos.
nombre, denominación o razón social de la parte actora o de quien promueva en su nombre, el domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la jurisdicción, número telefónico y dirección de correo electrónico para los mismos efectos procesales, y también dice que cuando proceda se tendrá que revelar si el promovente pertenece a grupos sociales en situación de vulnerabilidad. La fracción tercera solicita el nombre de la persona designada como la persona representante autorizada y aclara que en ningún caso esa persona autorizada deberá contar con registro ante el tribunal o poder judicial que corresponda. Y la fracción cuarta que indica el nombre, denominación o razón social de la parte demandada y su domicilio. Si nosotros volvemos al escrito que estamos elaborando, debajo del rubro empezaremos a escribir así. Quedamos que el actor se llama Juan Pérez González, que es quien demanda. Así que vamos a comenzar. Quien suscribe, Juan Pérez González, por propio derecho. Con domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones en el domicilio ubicado en Disney, número 211, de la colonia Pixar, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México. Código postal 09876. Autorizo también ser notificado por medios electrónicos mediante el correo notificaciones@ejemplo.com y o número telefónico 123-456-7890. Punto y coma. Solicito también sea habilitada la visualización del presente asunto mediante el portal del Poder Judicial Electrónico, correspondiente al usuario, entre comillas puse usuario, y autorizo al licenciado en Derecho Alfredo Sosa López, con número de cédula profesional 00000000. Punto. Demando por vía de juicio ordinario civil a Miriam Gutiérrez Fernández, persona que puede ser emplazada en su domicilio ubicado en la calle DreamWorks, número 1, Colonia Peña, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Código postal 14060. Como pueden darse cuenta, con esta redacción se cubrieron todos los requisitos del artículo 235 en sus fracciones segunda, tercera y cuarta. Y con estos datos de identificación muy sencillos, pero muy importantes de colocar, se tendría completada la sección de proemio. Ahora vamos a pasar a la sección de pretensiones. En esta sección de pretensiones se van a contener los requisitos que nos exige la ley respecto a las fracciones quinta y octava del artículo 235 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y que a la literalidad dirían lo siguiente: las pretensiones, el objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios, y octavo, en su caso, el valor de lo demandado para determinar la competencia de la autoridad jurisdiccional. Esta sección es muy importante porque es básicamente la médula de la demanda. ¿Cuál es el motivo por el que yo estoy demandando? Así que la recomendación que doy en esta sección es que seas muy preciso y muy claro en lo que tú vas a reclamar. Por ejemplo, en este caso inventado, estamos alegando que el señor de nombre Juan tiene una propiedad a su nombre. Sin embargo, Miriam de alguna manera adquirió la posesión de ese sitio, de tal suerte que Juan ya no tiene la posesión, aunque conserva la propiedad de dicho inmueble. Lo que buscaría Juan es recuperar la posesión respecto a la propiedad que él tiene. Así que vamos a redactarlo ahora en el capítulo de pretensiones de la manera siguiente. Para comenzar, colocaremos el número de pretensión. En este caso lo vamos a colocar como pretensión única. Y vamos a solicitar lo siguiente: se condene a Miriam Gutiérrez Fernández
a la devolución del inmueble, propiedad de Juan Pérez González, correspondiente al ubicado en la calle Mandarinas, número 10, Colonia Limonero, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, código postal 06598. Y en este caso vamos a agregar que el inmueble que se reclama tiene un valor de 400,000 pesos. Este es un ejemplo de las prestaciones que podrías reclamar. Tú puedes solicitar tantas prestaciones como tú decidas, pero depende de un factor, que las pretensiones que tú reclamas estén debidamente justificadas conforme a los hechos que estás reclamando y conforme al derecho que vas a plantear. Y listo. Con esta pequeña redacción puedes replicarla en cada una de tus pretensiones y con esto tendríamos completada la sección de pretensiones. Así que ahora vamos a ir al capítulo de hechos. El apartado de hechos contendrá el requisito obligatorio que establece la fracción sexta del artículo 235 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Esta fracción exige lo siguiente: exponer de manera clara y sucinta los hechos en que el actor funde su demanda, relacionándolos a su vez con el título o los títulos de las acciones que se ejerzan. Este apartado es muy importante porque aquí vamos a explicar y narrar todo lo sucedido que nos llevó a la exigencia de nuestras prestaciones o pretensiones. Pero la pregunta que vamos a resolver aquí es: ¿y cómo voy a plantear de manera clara y sucinta los hechos en una demanda? Pues aquí lo vamos a hacer tomando en cuenta 3 elementos: modo, tiempo y lugar. Entonces, ¿cuál sería la manera correcta de redactarlo? Lo elaboraremos tomando en cuenta esos 3 factores de la manera siguiente. Se comentaba en el capítulo de prestaciones que se pedía se condenara a Miriam Gutiérrez Fernández a la devolución del inmueble propiedad de Juan Pérez González, correspondiente al ubicado en la calle Mandarinas número 10, Colonia Limonero, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, código postal 06598, y que el inmueble tiene un valor de 400,000 pesos. Por lo tanto, estamos en un supuesto de acción reivindicatoria, es decir, la recuperación de un inmueble que es de mi propiedad, pero que se encuentra en posesión de otra persona que evidentemente no es propietaria. Como podrán observar en las pretensiones, se derivan varias afirmaciones. Primero, se afirma que Juan tiene una propiedad. Y segundo, que María tiene una posesión sobre el inmueble que Juan tiene como propiedad. Sin embargo, aquí hacemos una precisión adicional, y es que el valor de lo que se piensa recuperar tiene un valor económico de 400,000 pesos. Entonces, la narración de hechos versará principalmente en justificar cómo, cuándo y dónde Juan se volvió propietario de esa casa. Y aquí también podemos justificar la pregunta: ¿cómo, cuándo y dónde se sabe que el valor de lo reclamado es de 400,000 pesos? También podemos obtener otra pregunta que sería: ¿cómo, cuándo y dónde es que Juan perdió la posesión de dicho inmueble de su propiedad? Otra pregunta que también conlleva esta pretensión es: ¿cómo, cuándo y dónde supo que la posesión la tiene Miriam? Como podrán darse cuenta, la pretensión implica varias afirmaciones, así que con la narración de hechos nosotros le vamos a explicar al juez cómo es que sabemos todos estos datos y cómo ocurrieron las cosas. La forma en la que vamos a redactar los hechos va a ser de la forma siguiente. Empezamos con la narración de la primera afirmación, que Juan es el propietario, estableciendo las condiciones de modo, tiempo y lugar, así que se puede narrar. El día 1 de enero del año 2010, y a través de la escritura notarial número 5, Juan Pérez González compró el inmueble ubicado en calle Mandarinas, número 10, Colonia Limonera, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Escritura que fue suscrita bajo la fe del licenciado Miguel Flores, notario público número 0 de la Ciudad de México, y con un valor de operación de compra por la cantidad de 400,000 pesos, moneda nacional.
Con esto tendríamos narrado el hecho 1, que sucedió el 1 de enero del 2010. Ahora vamos con el hecho 2, en donde vamos a explicar cómo, cuándo y dónde Juan perdió la posesión de la propiedad que él tiene. Por lo tanto, podríamos narrarlo así. El día 1 de enero del 2025, Juan Pérez González acudió al domicilio descrito por el hecho anterior. Sin embargo, al aproximarse a la puerta de entrada de la casa, se percató que la chapa había sido cambiado, por lo que le fue impedido el acceso a ella sin saber quién es la persona que la habita. Con esto ya tendríamos narrado el hecho segundo. Ahora tenemos que narrar un tercer cuestionamiento. ¿Cómo, cuándo y dónde supo que el poseedor tiene el nombre de Miriam Gutiérrez Fernández? En este caso se narró de esta forma. El día 2 de enero del 2025, Juan acudió nuevamente al domicilio de su propiedad, pero en esta ocasión Juan tocó la puerta, saliendo una mujer que dijo llamarse Miriam Gutiérrez Fernández. Al cuestionarla sobre el motivo de habitar dicho inmueble, ella dijo ser propietaria. La recomendación que te doy en el apartado de hechos es que todos los hechos los enumeres por fecha. Es decir, si ocurrieron hechos distintos en tiempos distintos, yo te recomiendo que los clasifiques del más antiguo al más reciente y luego cada hecho en esa clasificación los vas a enumerar como hecho 1, hecho 2, hecho 3. Lo puedes poner como hecho primero, hecho segundo, hecho tercero, así sucesivamente. Esto lo debes de tomar en cuenta porque tiene una estrecha relación con la sección de pruebas que veremos más adelante. Ahora vamos a continuar con el capítulo de Derecho. Pero antes de continuar, si ya llegaste hasta aquí, te agradezco mucho que veas este video. Si te gustó este video y quieres seguir apoyando este proyecto, por favor suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones y compártelo con tus amigos. Tu apoyo nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Mi nombre es Jorge Alfredo y ahora sí, sigamos con el video. El apartado de Derecho contendrá el requisito formal que exige el artículo 235 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, específicamente en su fracción séptima, que dice: los fundamentos de derecho, procurando citar la clase de acción intentada, los preceptos legales y, en su caso, convencionales, los criterios jurisprudenciales o doctrinales o principios jurídicos aplicables. En la redacción, esta es la parte más compleja de todo el escrito, sin embargo la más interesante, ya que es aquí donde vamos a argumentar todos los razonamientos jurídicos, lógicos, jurisprudenciales, doctrinales y de tratados internacionales incluso, de tal suerte que nos permita plena convicción ante el juez, logrando obtener todas las pretensiones que nosotros hayamos planteado en la demanda. ¿Cómo vamos a elaborar esta sección? Pues para su elaboración tenemos que utilizar o cubrir básicamente 3 elementos. Aquí también es una cuestión de redacción y de estilos, sin embargo la que yo te recomiendo es la siguiente: competencia, vía propuesta y fondo del asunto. Dicho de otra manera, en el capítulo de Derecho se le va a explicar al juez por qué es él quien tiene que conocer del asunto, por qué se debe de llevar a cabo mediante el camino procesal que nosotros propusimos y el por qué todas nuestras pretensiones son procedentes. A partir de aquí vamos a comenzar con la competencia. La competencia es un concepto que significa el por qué el juez debe de conocer de un asunto. Las razones de competencia también se van a encontrar alojadas en la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado en donde ustedes estén elaborando la demanda. Sin embargo, de forma general en todo el país siempre va a estar dividido básicamente en 4 figuras: fuero, materia, territorio y cuantía. Pero si tú quieres saber más sobre el tema de competencia, te dejo aquí en la descripción un video en donde se habla detalladamente sobre todo lo que tienes que saber respecto a la competencia. Pero regresando al tema de la redacción, vamos a comenzar con lo siguiente. Vamos a comenzar escribiendo en nuestro archivo de Word que estamos elaborando en nuestra demanda y vamos a escribir el título de Derecho y luego vamos a colocar el argumento que dice: por cuanto hace a la competencia,
En esta parte es donde voy a acreditar que el juez civil de proceso oral en turno a quien yo señalé en el rubro es el que tiene que conocer de mi asunto, porque es competente en razón de materia y cuantía. En este caso lo podemos acreditar así. Vamos a escribir: este tribunal es competente para conocer del presente asunto en razón de materia y cuantía, siendo que, por lo que respecta a la designación jurisdiccional y de conformidad con el artículo 105, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, ya que en este caso nosotros estamos entablando una demanda dentro de la jurisdicción de Ciudad de México, continuamos, colocamos, se establece, y lo vamos a citar, el precepto legal del cual nosotros afirmamos que es él quien tiene que conocer de este asunto. Artículo 105. Las y los jueces de lo civil de proceso oral conocerán, y su fracción primera en este caso concreto dice, de los juicios contenciosos que versen sobre la propiedad o demás derechos reales cuyo valor de la cosa sea inferior a la cantidad que el Código de Procedimientos Civiles vigente en la Ciudad de México establezca para que un juicio sea apelable, cantidad que se actualiza en términos de lo dispuesto por el artículo 691 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la Ciudad de México. Y con este argumento ya tendríamos por acreditada la competencia. Ahora, debemos escribir el por qué debe de continuarse el procedimiento en la vía procesal propuesta. La vía procesal propuesta se va a entender como un camino procesal. Todos los códigos tienen diferentes caminos procesales. No es lo mismo el procedimiento que se lleva a cabo en una sucesión a un procedimiento de juicio ordinario como es este el caso. Así que si te gustaría conocer a profundidad sobre las vías procesales, te dejo en la descripción un video donde se platica ampliamente sobre las vías procesales en materia civil y cómo saber acreditarlas en el escrito de demanda. Si tú quieres, porque es muy importante saberlo, puedes darle pausa a este video, ir al otro que habla sobre la vía procesal y volver a este para continuar con el tutorial. Y si no, continuemos con el video. Así que ahora vamos a proceder a redactar. Por cuanto hace a la vía procesal propuesta, es procedente el juicio ordinario civil oral, de conformidad con el artículo 456 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, del cual establece. Y vamos a colocar la cita de dicho artículo, que dice: artículo 456. Todas las controversias de naturaleza civil que no tengan señalada tramitación especial en este Código Nacional se ventilarán en el juicio ordinario civil y se tramitarán conforme a las reglas del presente título, y en lo no previsto se regirá por las disposiciones generales de este Código Nacional. Con este pequeño parrafito tendríamos por acreditado la justificación de la vía. Y ahora vamos a justificar sobre el fondo del asunto. O sea, ¿por qué yo tengo que ganar todo lo que estoy reclamando en las prestaciones o pretensiones? Dado que esta es la parte que más nos interesa porque es donde tenemos que convencer al juez que los reclamos son correctos de nuestra parte y deben proceder, es muy importante que seamos claros, concisos, pero también muy evidentes en cuanto a lo que se reclama. Recuerda que estamos planteando la acción reivindicatoria, es decir, la recuperación de una propiedad que en este momento se encuentra en posesión de alguien más. Así que, con la finalidad de acreditar este ejemplo, vamos a redactar lo siguiente. Por cuanto hace al fondo del asunto, es procedente el reclamo de la única pretensión, consistente en la recuperación del inmueble ubicado en calle Mandarinas, número 10, Colonia Limonera, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, porque el inmueble es propiedad del señor Juan Pérez González,
y tiene derecho al uso, goce y disfrute de su propiedad. Sin embargo, ha perdido la posesión de conformidad con el artículo 830 del Código Civil para el Distrito Federal y el artículo 15 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y citamos: el propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes. Y el artículo 15 del Código de Procedimientos Civiles dice: la reivindicación compete a quien no está en posesión del bien del cual tiene la propiedad, y su efecto será declarar que la parte actora tiene el dominio sobre éste y ordenar la entrega con sus frutos y accesiones en los términos prescritos por el Código Civil. Continuamos redactando, ya que vamos a cerrar la cita y ahora seguimos así. Por lo tanto, debe devolverse el inmueble a Juan Pérez González, ya que se le ha privado de su posesión sin razón alguna, causando al promovente un perjuicio en su derecho de propiedad. Con esta redacción tendríamos por completo los fundamentos lógicos y razonamientos jurídicos para acreditar las pretensiones que estamos reclamando, ya que en este ejemplo únicamente es una pretensión. También puedes agregar al capítulo de Derecho tratados internacionales, pero también jurisprudencia. Si te gustaría saber cómo buscar, localizar y citar jurisprudencia, te recomiendo este video que te dejo en la descripción, para que tú puedas saber todo lo que se necesita respecto al tema de jurisprudencia, principalmente cómo localizarla y cómo citarla en los escritos legales. Sin embargo, con el ejemplo que acabamos de realizar, se tiene la argumentación suficiente para haber acreditado el capítulo de Derecho. Ahora, vamos con la sección de pruebas. En esta sección de pruebas se dará cumplimiento con las fracciones 9ª y 12ª del artículo 235 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Estas fracciones indican lo siguiente: 9ª, el ofrecimiento de pruebas, mencionando con toda claridad y precisión el hecho o hechos que se tratan de demostrar con cada prueba, debiendo proporcionar el nombre de las personas que deban rendir testimonio. Y 12ª, los demás requisitos relacionados con las pruebas conforme a lo dispuesto en este Código Nacional. Esta sección de pruebas debe de cubrir una serie de particularidades muy importantes. En este ejemplo solo vamos a ofrecer la prueba documental. Sin embargo, dependiendo la prueba que ofrezcas, va a tener un mecanismo, un procedimiento específico, un momento procesal oportuno para realizarlo y también un momento de desahogo. Si te gustaría conocer todas estas especificaciones, te recomiendo que vayas a la descripción de este video y le des clic a la que corresponde a todo lo que tienes que saber sobre las pruebas. Para efectos de este video únicamente se van a ofrecer dos pruebas, y sería una documental pública y una de instrumental de actuaciones. Como mencionaba, para este ejemplo únicamente vamos a ofrecer las pruebas consistentes en la documental pública, ya que vamos a ofrecer la escritura de Juan Pérez González respecto a la propiedad que está intentando recuperar, y la instrumental de actuaciones que también vamos a ofrecer, ya que durante el juicio pueden aparecer constancias, información que permita agregarse como prueba en este asunto, de tal suerte que esa información nos favorece. Para ofrecer correctamente las pruebas en los escritos, debes de tomar en cuenta 4 elementos. Tienes que describir el tipo de prueba, describas la prueba, indiques cómo se obtiene la prueba y principalmente que menciones qué hechos son los que tienen relación con la prueba que estás ofreciendo. Con estos 4 elementos, ahora sí podemos redactar el capítulo de pruebas. Empezamos con el ofrecimiento de la documental pública, consistente en la escritura de Juan, que es el que acredita la propiedad de la casa. Así que lo vamos a escribir de esta forma. Primero vamos a poner el tipo de prueba. Y yo recomendaría en este caso que lo pusieran primero como documental pública. Lo podemos separar con punto y guión,
para que podamos detallar primero cuál es el tipo de prueba que ofrecemos. Y ahora la vamos a describir. Es documental pública, que ya dijimos. Y ahora la vamos a describir poniendo escritura pública número 5 de fecha 1 de enero del 2010. Suscrita bajo la fe del licenciado Miguel Flores, notario público número 0 de la Ciudad de México, y con un valor de operación de compra por la cantidad de 400,000 pesos, moneda nacional. Ya que tenemos descrita la prueba, ahora vamos a indicar cómo o dónde se encuentra la prueba. En este caso la vamos a presentar junto con este escrito de demanda, así que vamos a indicarlo de la manera siguiente. Vamos a escribir documento que tengo y anexo al presente escrito de demanda. Y con esto ya se quedaría establecido el cómo o el dónde se encuentra la prueba, ya que estoy indicando que la tengo yo y que la voy a entregar. Ahora vamos a agregar con qué hechos tiene relación la prueba. Esta parte es esencial. En este caso, lo vamos a relacionar con la prueba 1, así que vamos a escribir prueba que se relaciona con el hecho 1 de la presente demanda. Como podrás darte cuenta, aquí es donde tiene importancia el haber enumerado los hechos, ya que si no los hubiéramos enumerado, hubiera sido una complicación haber relacionado la prueba. Listo. Ahora vamos a realizar el ofrecimiento de la prueba denominada como instrumental de actuaciones. Así que igualmente vamos a acreditar el tipo de prueba, describir la prueba a ofrecer, indicar cómo o dónde se obtiene la prueba e indicar qué hechos tiene relación con la prueba que estamos ofreciendo. Así que nosotros lo vamos a escribir. Primero vamos a colocar instrumental de actuaciones. Les mencionaba que por gusto propio pongo punto y guión, ya separando el tipo de prueba, y luego voy a escribir por todo informe o actuación que se aloje dentro del expediente y que atienda el presente asunto. Prueba que se relaciona con los hechos 1 y 2 de la presente demanda. Y listo. Así es como quedaría el capítulo de pruebas. Ahora viene el más sencillo, pero el más importante de todo el escrito. El capítulo de firma. Con esta sección se cumple con la fracción décima del artículo 235 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que indica lo siguiente: las firmas de la parte actora o de su persona representante autorizada. Si estos no pudieran o no supieran firmar, pondrán su huella dactilar, firmando otra persona en su nombre y a su ruego, indicando estas circunstancias. Igualmente, podrá firmar la parte actora, la persona representante autorizada, el escrito, usando su firma electrónica avanzada, la cual deberá corresponder a la persona que promueva. Esta sección es pequeñita, pero no por eso no la vamos a analizar, porque sin colocar adecuadamente la firma, podría ocasionar que nuestro escrito se tenga por no interpuesto, ya que es la que representa el consentimiento del promovente o en donde se plasma la verdadera intención de iniciar este procedimiento. De acuerdo al código, tenemos 3 maneras de firmar. Una es con firma autógrafa, la segunda con huella dactilar acompañada de la firma de otra persona, o la tercera con firma electrónica avanzada. Apoyándonos en el escrito que estamos elaborando, vamos a utilizar el primer caso. Simplemente vamos a poner en la parte final del escrito una raya mediante guiones bajos. Presionando la tecla Shift o mayús y sin soltar se presiona el botón de guión. Esto lo vamos a hacer hasta obtener el tamaño deseado. Después que tenemos la línea, pasamos al renglón de abajo y ponemos el nombre completo del promovente. En este caso, quien va a firmar es Juan Pérez González y la firma se colocaría sobre la línea marcada, de tal forma que quede como lo estamos viendo en pantalla. Ahora, ¿qué hacemos? Para obtener la firma autógrafa, sencillamente vamos a imprimir la demanda y vamos a firmarla
con una pluma preferentemente de color azul. Sin embargo, no es necesario que sea de ese color. Se establece así para que la persona que reciba la documentación en el juzgado tenga facilidad de percatarse que es el documento original, el que se encuentra de puño y letra del promovente. Si realizamos la firma mediante el segundo caso, es decir, poniendo la huella dactilar, vamos a utilizar este procedimiento. Debemos poner sobre la línea la huella dactilar del promovente. No importa el dedo porque la ley no nos establece cuál, pero se acostumbra a colocar el dedo pulgar o índice. Luego vamos a agregar a una persona más, que es la persona que va a firmar a su nombre y a su ruego. La manera en la que lo vamos a establecer va a ser de la forma siguiente. Vamos a poner, como lo hicimos en el caso de Juan, vamos a poner la raya donde va a firmar la persona que va a firmar a nombre y ruego, y debajo vamos a poner el nombre de esa persona. El nombre de esta persona la vamos a establecer como Hermenegildo Maza Luna. Ahora vamos a poner debajo del nombre del señor Hermenegildo la expresión literal siguiente: firmando a nombre y ruego de Juan López González. Y vamos a establecer una causa. En este caso, la causa que vamos a colocar es por no saber leer y escribir. Esta situación tiene estrecha relación con el proemio, porque no olvidemos que el proemio indica que establezcamos si hay una situación de vulnerabilidad. Tiene que estar relacionada. Sencillamente es colocarlo en el proemio y también colocarlo aquí, la causa que estamos estableciendo por la firma nombre y ruego. Quedando de la siguiente forma. Primero va la raya donde va a escribir la persona, después el nombre Hermenegildo Maza Luna, y luego vamos a poner la expresión literal que mencioné, que es firmando a nombre y ruego de Juan López González por no saber leer y escribir. Con estos pasos tendríamos acreditado la segunda forma de establecer la firma. Pero ahora va la tercera, la firma electrónica avanzada. La firma electrónica avanzada es un tipo de firma que nosotros vamos a establecer cuando el ingreso de nuestra demanda va a ser por oficialía de partes virtual. Esto depende mucho del juzgado en donde se va a ingresar, ya que hay estados de la República que todavía no tienen un sistema virtual para ingreso de promociones. Así que este tipo de firma solo va a operar si el estado de la República en el que pretendes ingresar el escrito tiene este sistema. Por darte un ejemplo, el Poder Judicial de la Federación sí tiene un sistema virtual y también tiene una firma electrónica avanzada. Otro detalle que debes tomar en cuenta es que no en todos los estados de la República se permiten cualquier tipo de firma. Hay estados que requieren una firma electrónica específica y expedida por esa misma autoridad. Te sugiero, previo a ingresar la demanda por mecanismos virtuales, si esa es tu intención, que verifiques si el estado de la República en donde te encuentras te permite ingresar escritos virtuales, porque si no es así, no se va a poder utilizar la firma electrónica. Y si te gustaría saber cómo obtener tu firma electrónica avanzada, te recomiendo que veas el video que te dejo en la descripción. En este caso, el video consiste en mostrarte cómo obtener la firma electrónica avanzada del Poder Judicial de la Federación. Pero bueno, pensando que tú ya tienes la firma electrónica avanzada y que ya sabes de cuál se trata, lo único que tienes que hacer es entrar al portal del Poder Judicial en donde vas a ingresar la demanda, seguir los pasos que establezca la página y en la parte en donde se va a colocar la firma electrónica, poner los archivos que te solicita, poner después la contraseña y finalmente darle enviar. No olvides anexar el escrito de manera electrónica junto con sus anexos. Y listo, con esto tendríamos completamente elaborada la demanda. Pero espera, antes de terminar el video, no olvides que falta un requisito y es que si se va a ingresar de forma física tienes que imprimirlo, firmarlo y sacar un determinado número de copias. Tienes que verificar cuántas copias son las que tienes que ingresar dependiendo la cantidad de demandados. Si te gustaría ver ejemplos claros de cuántas copias debes de sacar, te dejo en la descripción un video para que tú puedas conocer varios ejemplos y saber cuántas copias debo sacar cuando voy a ingresar mi demanda civil o familiar.
Si has llegado hasta acá, te agradezco mucho que lo hayas visto. Y si te gustó el contenido, por favor, dale like, compártelo y suscríbete. Recuerda que en el derecho estamos para ayudar y proteger. Nos vemos la próxima.